Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con esta parte de la carta de Tito. Con la ayuda del Señor vamos a terminar el día de hoy el capítulo 1. Y haciendo un repaso de lo que vimos la semana anterior, estábamos hablando del ministerio de la confrontación y hacíamos una comparación del ministerio que teníamos de la redención, de invitar a los demás y rogarles en el nombre de Cristo que vinieran, y era una actividad para cualquier cristiano, para todos los cristianos. Y en esta lectura, en esta carta, las cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, veíamos que son específicamente para pastores y había principios que debían ser vistos, mantenidos por los líderes de la iglesia, pero en sí eran principios que todos y cada uno de nosotros, varones específicamente, deberíamos cumplir. Y dentro del liderazgo está el ministerio de la confrontación, confrontar la enseñanza falsa, los falsos maestros, la enseñanza falsa, y era a través de la enseñanza correcta, la enseñanza bíblica, aquella enseñanza que empieza desde la Escritura y termina en la Escritura. No es leer la Escritura, cerrarla y luego empezar a divagar por arriba de la Escritura, sino es principios bíblicos, enseñanza bíblica que siempre está apegada en todo momento en la Escritura. Nada que se aleje de ella, nada que no esté de acuerdo con principios, con versículos desde el Génesis hasta el último libro de la Escritura. Y veíamos también, recordábamos que falsos maestros no son personas que van a venir de afuera, sino lo que la Escritura enseña son que los falsos maestros van a salir de aquí, de nosotros mismos. Cualquiera de nosotros que se aleje de la Escritura tiene el potencial de convertirse en un falso maestro. Entonces somos nosotros los que debemos estarnos cuidando, nosotros mismos, los líderes, cada uno de ellos cuidándose a sí mismo con la Escritura y cuidando a su hermano con la Escritura, y todos juntos entonces cuidando las personas que están en la iglesia local, hermanos, las ovejas. Entonces hay un ministerio de la confrontación, que es lo que Pablo está enseñándole a Tito y está también enseñándole a Timoteo en estas tres cartas pastorales dirigidas a dos jóvenes ministros de la iglesia del Señor. Y dividíamos la enseñanza en 3 puntos. Vamos a recordarlo. Y vimos la semana pasada el primer punto. El punto 1 que tuvimos oportunidad de ver la semana pasada es: debemos confrontar a los que causan divisiones. Y los subpuntos que vimos fue aquellos que son incorrectos en la forma en que hablaban, y estaba cubierto con el versículo 10, Tito 1:10. Aquellos que son peligrosos en lo que ellos piensan, era el versículo 10 y 11. Y el tercero, el último, era aquellos que son deshonestos por lo que enseñan, en el versículo 11. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar el punto 2 y el punto 3. El punto 2 es: debemos confrontar a aquellos que son engañadores, que hacen creer lo que no es verdad. Y vamos a cubrirlo con 2 subpuntos. Es claro quiénes son, es versículo 12 y 13. Ahorita vamos a ver cómo Pablo hace unas descripciones duras de los cretenses.
Y el segundo subpunto es: sus creencias deben ser confrontadas, en el versículo 13 y el versículo 14. Y el tercer punto es: debemos confrontar a aquellos que son corruptos. Es el versículo 15 y 16. Y vamos a dividirlo en dos subpuntos: aquellos que carecen de pureza. Y el último subpunto es: aquellos que mienten en su profesión de fe, el versículo 16. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Tito capítulo 1. Y voy a leer el versículo 12 hasta el 16. Dice el versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito Dios, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a entender, a discernir esta enseñanza, Señor, que tú has puesto en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de ella, a depender de su poder, de tu palabra, a depender de ti, Señor. Ayúdame, Padre, primeramente a poner esto en mi propia vida, Señor. Quiero rogarte, Padre, para que esta palabra también tenga un efecto especial, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de mis hermanos que están a cargo del liderazgo de esta iglesia, en la vida de cada hombre, Señor, en el cual tú estás formando un carácter piadoso para tu honra, para tu gloria y para tu servicio. Y en la vida también de mis hermanas, Señor, para que también a través de tu palabra ellas también glorifiquen tu nombre, Señor. Y este sea un lugar en donde tú estés, Padre. Ayúdame, Señor, ayúdanos a vivir esta vida por la que tu Hijo Jesucristo ha pagado un altísimo precio, Señor. Todo esto es tuyo, Señor, se trata de ti, para tu honra y para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Bien. Confrontando a los que enseñan lo que no es verdad. Es claro quiénes son. En el versículo 12, el apóstol Pablo escribe: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta palabra profeta que está usando Pablo no está hablando de alguien que es enviado por el Señor para hablar de su palabra. Él está hablando de un profeta local, vamos a decirlo así. Un hombre de 5 siglos antes de Cristo que gozaba de amor dentro de los cretenses. Era un poeta, era un sacerdote. Y este hombre había descrito en pocas palabras lo que los cretenses eran, los que habitaban en esta isla de Creta. Este hombre dijo: los cretenses siempre mentirosos, ¿no? Y Pablo
dicen los autores, se anima a usar esta descripción para darle certeza a lo que él está diciendo. Él no era griego, pero está usando uno de sus propios profetas para describir a estos hombres. Y dice, siempre mentirosos. ¿Y por qué eran siempre mentirosos? Los autores están de acuerdo en que los cretenses eran hombres sumamente orgullosos y tenían una historia. Ellos creían que Júpiter estaba enterrado en Creta. Júpiter es un personaje mitológico. Estaba enterrado en Creta y estaba enterrado en unas cuevas ahí en la isla de Creta, y ellos iban a las cuevas y lo alimentaban, ¿no? Lo idolatraban, vamos a decirlo así. Entonces, esta verdad que era difícil de creer en ese entonces, era sostenida por ellos como una verdad que era parte de su cultura. Entonces, era muy difícil sostener eso delante de otros países, de otras naciones, pero ellos estaban empecinados en sostener que Júpiter estaba enterrado ahí en Creta. Y el problema cuando decimos una mentira es que tenemos que decir otra mentira más grande para cubrir esa mentira, y otra más grande para cubrir esa, y entonces nuestra vida se puede convertir en una vida llena de mentira, una tras de otra, llega un momento en que ya no sabemos dónde quedó la verdad. Entonces, este era el punto donde estaban los cretenses. La fama que tenían ya no se la podían quitar, eran siempre mentirosos. Y era común, según los historiadores, la palabra cretensear, un sustantivo que se refería a alguien que era siempre mentiroso. Entonces, esta iglesia que estaba en Creta estaba formada por personas que tenían esta fama, ¿no? Siempre una fama de mentiras. Ahora, otra descripción que hace Pablo es malas bestias. Este proceso de mentira y de autoengaño en el que se veían ellos involucrados y en el que nos podemos ver involucrados cuando nuestra vida es llena de mentira, llega un momento en donde tenemos que defender posiciones que son indefendibles, y el orgullo y la vanidad se convierten en algo que está presente en nuestras vidas. Y estamos entonces manteniendo una vida de egoísmo, una vida donde tenemos que estar luchando y manteniendo una posición, y se convierte entonces en una vida de egoísmo, en darnos satisfacciones a nosotros mismos. Y esto es lo que Pablo quiere decir como malas bestias, animales que viven por instinto, ¿no? Y no importa lo que le pase a los demás, es el autosatisfacerse entonces. Y por último, usa la palabra glotones ociosos. Y esta descripción de glotonería no involucra solamente la cuestión de la comida, que de por sí ya es pecaminosa, sino que tiene también un trasfondo de avaricia. Y lo podemos ver, lo podemos descubrir en Filipenses 3:19. Por favor, vamos a Filipenses 3:19. Pablo también hablando de falsos maestros, vamos a leer desde el 3:18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, aquí Pablo está uniendo esta avaricia con glotonería, y lo podemos ver ahí cuando dice: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo
terrenal. Entonces está hablando de alguien que simple y sencillamente es mundano, ¿no? Que solamente está pensando en sí mismo, ¿no? Nada espiritual, solo características mundanas. Y Pablo en el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero. Es verdadero no porque lo dice él, sino porque está tomando a uno de sus propios profetas, ¿no? Nosotros lo podemos ver que es verdadero no solamente porque lo dice un profeta falso, vamos a decirlo así, sino porque está aquí en la santa palabra de Dios. Pero dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, ¿no? Repréndelos con severidad. Y esta palabra, repréndelos con severidad, textualmente significa cortarlos con una navaja, es decir, cortarlos, separarlos, ¿no? Y es un imperativo, y es ese mismo imperativo es usado en varios versículos más en las cartas a Timoteo y a Tito. Vamos por favor a 2 de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, es palabras de Pablo a Timoteo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, aquí también está hablando de reprender. ¿Y cómo está reprendiendo? Lo podemos ver al principio del versículo 2, que prediques la palabra. Predicar la palabra de Dios, la sana enseñanza. Vamos por favor a Tito 2:15, en la carta donde estamos, capítulo 2, versículo 15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿no? Entonces, ahí está también esta palabra reprender, ¿no? Cortar con ese cuchillo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito que vemos en el versículo 13? Dice, para que sean sanos en la fe. La palabra sanos y en la fe, ¿no? Esta palabra, para que sean sanos en la fe, está enseñando que el proceso de disciplina no debe ser con un carácter punitivo, de castigo, sino debe tener un carácter de redención, ¿no? Una disciplina para traer de nuevo a la verdad. Y vamos a ir a Hebreos 12, del 9 al 13, por favor. Santiago. Hebreos 12, del 9 al 13, este pasaje es conocido, dice, vamos a leer desde el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque, y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces la reprensión no tiene un carácter de castigo, de destrucción, sino al contrario, es de recuperar esa sanidad que solamente la palabra de Dios nos puede dar, ¿no?
Otra manera también de decirlo lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:13. Vamos a regresar, por favor, 2 de Timoteo. Dice el apóstol a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos entonces mantener la fe? Es retener la forma de las sanas palabras, ¿no? La enseñanza de la Escritura, ¿no? Él se está poniendo como ejemplo delante de Timoteo, ¿no? De las sanas palabras que de mí oíste. Pero está poniendo cuál es la fuente de esas palabras. Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La enseñanza entonces es importante, y como lo notábamos ahorita, es la enseñanza completa, ¿no? Retener la forma completa. Ahora vamos a pasar al versículo 14, hermanos. Dice el versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y en este versículo 14 Pablo vuelve a hablar de algo que ya había hablado unos versículos atrás, y está hablando de los de la circuncisión. Y la semana pasada veíamos cómo las iglesias, las primeras iglesias, estaban formadas por personas locales del lugar, cretenses, vamos a decirlo aquí, pero también habían judíos, y los judíos siempre han sido sumamente religiosos. La tradición ha estado en ellos hasta ahora, hasta en nuestros tiempos también. Y veíamos cómo, aunque habían entendido la palabra del Señor, habían entendido, razonado el mensaje del Evangelio, el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz, ellos todavía estaban atados a las tradiciones judaicas, a las tradiciones de la ley. Y veíamos cómo estaban vendiendo a Cristo, pero a Cristo y algo más, ¿no? Cristo y ceremonias religiosas, Cristo y comida, Cristo y algo más. Estaban rechazando la gracia. Y Pablo vuelve a tocar este punto. Y habla aquí de fábulas judaicas, ¿no? ¿Qué son estas fábulas judaicas? ¿A qué se está refiriendo, no? Y leyendo un poco estas fábulas judaicas, encontré que en el periodo intertestamentario, unos 400 años antes de que el Señor naciera, los rabinos se habían reunido y habían tomado la Torá, la ley, y habían estado haciendo una exégesis, vamos a decirlo así, de todo lo que ahí estaba contenido. Y habían sacado una cantidad enorme de leyes y las habían acomodado en 6 grandes grupos. Y eran leyes para la familia, leyes para el trabajo, leyes para el trabajo agrícola, leyes para cómo solucionar problemas entre judíos. Y esto lo pusieron en un libro que se llama la Mishnah. Este periodo donde no hubo revelación testamentaria fue cubierto espiritualmente por la Mishnah. Entonces, lo que hacían los fariseos era tomar todos estos mandamientos de hombres y los estaban aplicando, exigiendo en el pueblo. Por eso Pablo está diciendo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y este Mishnah todavía está vigente.
todavía los judíos siguen este Mishnah. Y estaba leyendo que ellos, los judíos, los rabinos, han dicho que estos rabinos de aquel entonces que hicieron estos libros, ellos están por arriba de los rabinos de ahora, de los modernos. Es decir, de alguna manera están por arriba de la Escritura. Y lo que Pablo está haciendo aquí, está atacando exactamente eso, el judaísmo y la tradición. Están ellos poniendo esa exégesis, mandamientos de hombres del Antiguo Testamento, los están poniendo por encima de el sacrificio que hizo Cristo, de la gracia que hay para esos nuevos creyentes que estaban en Creta, para esos hombres que como lo describía Pablo, eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pues de ahí había una iglesia del Señor. Y una iglesia con este tipo de personas solo se puede sostener por la gracia y el poder que hay en Cristo. Pablo está diciendo en el versículo 13, este testimonio es verdadero, refiriéndose a ese carácter de esos hombres, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa fe que ellos han entendido, pero que muchos de estos nuevos creyentes y judíos no habían podido pasar de su mente a su corazón para permitir que la palabra del Señor transformara sus vidas. No atendiendo, dice el versículo 14, a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Vamos antes de contestar esa pregunta y recordar algo que ya sabemos, pero que el Señor, estoy seguro, quiere que lo recordemos. Vamos a ver otros versículos donde Pablo está describiendo y está atacando a estos mandamientos de hombres, ¿no? En Primera de Timoteo 1:4 podemos encontrar estas advertencias. Primera de Timoteo 1:4, y vamos a leer desde el 3 y vamos a ver una característica que hay antes de la advertencia. Primera de Timoteo 1:3 y 4. Dice, dirigiéndose a Tito, Pablo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y es que en este Mishnah habían aparte genealogías, y si recordamos en el exilio que todas las tribus realmente fueron contaminadas con las naciones que estaban a sus alrededores. Realmente a esas alturas no había judíos que fueran puros. Ya se habían contaminado tanto las 10 tribus de Israel y las 2 del sur también habían quedado finalmente, todas fueron exiliadas y fueron contaminadas, ¿no? Cuando el Señor los reúne de nuevo, muchos de ellos querían guardar su linaje, pero eran linajes que ya realmente se habían perdido. A la fecha no hay judíos que sean puros. El único judío real y verdadero fue Cristo, y Él es el único. Pero ellos querían guardar entonces sus linajes, y Pablo les dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Ahora, 1 Timoteo 4:7. Y de igual manera vamos a ir un versículo antes, desde el 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
Y si recordamos en el pasaje que leímos antes, 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Y aquí en este versículo, en este pasaje 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Una vez más, sana enseñanza en vez de mandamientos de hombres, ¿no? Fábulas profanas y de viejas. Y buscando en un diccionario la palabra fábula, ¿cuál es el significado? Son historias que son falsas, históricamente no son verdad, pero están diseñadas para enseñar una lección moral. Las fábulas que se le dicen a los niños tienen un mensaje, una moraleja, tienen un mensaje moral, enseñar algo bueno. Por eso las fábulas, moraleja, es la enseñanza final. De igual manera aquí ellos están tomando esas fábulas judaicas para enseñar una verdad moral, pero moral según los judíos, no según la palabra del Señor. Entonces, por eso habla de estas fábulas judaicas, ¿no? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Vamos también a la siguiente carta, 2 de Timoteo 4:4. Y vamos a leer una vez más desde el 4:1, 2 de Timoteo, vamos desde el 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una vez más, es la sana palabra del Señor. Dice el versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Una vez más, necesitamos estar en la palabra de Dios, revisar que lo que se predique y lo que se enseña tenga que ver con la palabra de Dios, porque en el momento que lo dejemos de hacer, vamos a caer como estos falsos maestros a historias que no son bíblicas, no son verdad, son fábulas, historias que no son ciertas, no atendiendo a fábulas judaicas. Y el último pasaje, 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:16. Pedro también, todos los apóstoles, la mayoría de los apóstoles, bueno, todos los apóstoles están enseñando sobre la amenaza de los falsos maestros. Pedro también lo hace. Y en el 16 del capítulo 1 de 2 de Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No estamos enseñando algo que escuchamos, ¿no?, del Talmud y del Mishnah, sino algo que vimos que ellos vieron con sus propios ojos. ¿Y qué fue lo que vieron? Pedro, ¿qué fue lo que vio, no? Podemos recordarlo de Mateo 17, del 1 al 5. Mateo 17, del 1 al 5. Pedro se está refiriendo a algo que él fue testigo. Dice el 17:1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto es lo que Pedro estaba enseñando. No nos lo contaron, nosotros lo vimos. Es por eso que Pablo está enseñando a Timoteo y está enseñando a Tito la importancia de mantener siempre los ojos puestos en la Escritura, ¿no? Porque es a través de la sana enseñanza que vamos a poder mantener nuestra dependencia del Señor y solamente del Señor, ¿no? Ahora, vamos a volver a Tito, hermanos, por favor. Estamos en Tito, estamos en el versículo 14, la segunda parte del versículo 14, dice, vamos a leerlo todo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Vamos a recordarlo y les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Romanos 3, 21 al 30. Este es un pasaje importante dentro de la enseñanza del día de hoy para poder unir este versículo 13, 14 y 15 con el versículo 16. Romanos 3, del 21 al 30. Y estamos, Romanos 3, del 21 al 30. Y estamos hablando entonces que los judíos están buscando la justificación no solamente con el sacrificio del Señor, sino poniendo algo más, poniendo sus obras, ¿no? Las obras de la ley, ¿no? Tergiversando el sentido que tenía en el Antiguo Testamento, las ceremonias, los rituales, la comida, todo esto que estaba en el Antiguo Testamento. La justificación la estaban buscando entonces con obras que ellos hacían o que querían hacer. Y en este pasaje de Romanos 3, 21 al 30, Pablo ataca esta falsa enseñanza y también nos recuerda de dónde viene nuestra justificación y cuál es la verdad a la que tenemos que estar pendientes y no alejarnos. Vamos a empezar a leer Romanos 3, 21 y 30. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En la antigüedad, la justicia de Dios, la salvación en la antigüedad no era a través de ritos ni a través de ceremonias, era una prefiguración de lo que más adelante iba a ser la justificación. Los sacrificios, la sangre, el tabernáculo, los panes, todo esto era una sombra de lo que más adelante iba a ser la justificación, y es una sombra de Cristo. Entonces, en el 21 Pablo lo está recordando, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí ya Pablo está diciendo entonces la justicia de Dios por medio de la fe, por medio de creer, conocer y creer lo que Cristo hizo. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo describe que no hay justo, no hay ni aun uno, ¿no? Y vemos las descripciones del 3:10 en Romanos, y nos vamos un poco atrás. Dice, como está escrito, en el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si no hay nadie que pueda hacer lo bueno, ¿cómo es que podemos entonces ser justificados con obras? No, es imposible, y es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra redención significa pago, ¿no? Ser redimido es que alguien pagó la deuda que teníamos, ¿no? Debíamos, no podíamos pagar, entonces alguien vino y pagó por nosotros. ¿Cómo es la justificación? Es gratis. No nos costó, pero sí le costó a alguien, y le costó mucho, le costó a Cristo. Somos justificados gratuitamente. Ahora el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que estuvo haciendo el Señor en el Antiguo Testamento fue teniendo esa paciencia que está descrita aquí, ¿no? Y pasando por alto estos pecados antes de que viniera Cristo. Da la idea de los autores dicen un dique, una represa que poco a poco se va llenando, se va llenando, ¿no? Con todos los pecados del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero llega un momento en donde ya no cabe más, ¿no? Sin embargo, ese dique, esa pared de esa represa está sosteniendo esa fuerza que está en esa agua, ¿no? En todo lo que está ahí. Pero llega un momento en que ya no se puede más y el dique se rompe. Y está hablando de la ira de Dios. Cuando Cristo viene y es puesto como propiciación, está hablando de que es Cristo el que recibe toda la ira de estos pecados que el Señor había estado aguantando con paciencia de su pueblo, de su propio pueblo. Y es Cristo entonces el que recibe esta ira. Eso es lo que significa propiciación. Cristo fue puesto como propiciación. La ira de Dios fue descargada en Él, en alguien que era justo. Y el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Un Dios que es justo, que no puede haber pecado frente a Él, puede a través de ese sacrificio con Cristo ahora hacernos partícipes de su justicia. A nosotros que debíamos y no teníamos con qué pagar, de pronto alguien paga por nosotros. Y el poder de Cristo y el mensaje del Señor es que hay justicia suficiente para que tú y yo, hermanos, podamos tener esa deuda pagada y esa justicia y poder entonces estar frente al Señor, justificados gratuitamente, ¿no? Con la mira, dice el 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios es justo, nunca va a dejar de serlo, pero a través de ese sacrificio, su justicia nos es puesta a nuestra cuenta. Entonces podemos estar aquí y abrir su palabra y entenderlo, evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura y ver nuestra necesidad de esa justicia y entonces tenerla y ser transformados por el Señor. El 27 dice, ¿dónde está la jactancia? La jactancia de los judíos queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿El Misná? No,
sino por la ley de la fe. Es gratuita. La fe, creer que lo que necesitamos está dado en suficiencia por Dios a través de Cristo. Ahora, esta es una enseñanza muy importante. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Dice, ¿no es Dios también de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles. Y eso es importante, porque en la actualidad, 150 años atrás, hay una doctrina que habla que el pueblo de Dios, los judíos, están de un lado y los creyentes gentiles están en otro, y que Dios tiene planes diferentes para cada uno. Pero cuando vemos esto, no es esto lo que enseña la Escritura. Aquí Pablo está diciendo, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y el 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Este es el Evangelio. Esta es la verdad que Pablo está recordándonos y que le está recordando a Tito en el versículo 14, cuando dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esa es la verdad, hermanos, que nos sostiene, nos mantiene y nos permite estar aquí y nos permite estar en la lucha espiritual, en el día a día, y que cuando fallamos y cuando caemos nos permite entonces levantarnos, volver a la cruz, volver más por esta justicia que el Señor tiene suficiente para que vivamos el día a día, para ser transformados en nuestra vida. Ahora vamos a pasar al tercer punto, hermano, ¿no? Debemos confrontar a aquellos que son corruptos. Y el subpunto es a aquellos que carecen de pureza. Y vamos al versículo 15. Versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hay un par de preguntas aquí que quiero hacer. ¿Cómo es que los cretenses, siendo siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, puedan ser puros? La respuesta ya la tenemos. Pero hagámonos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo es que podemos ser limpios nosotros, cada uno de nosotros, puros, cuando hemos llegado al Señor 40 años después que nacemos y hemos tenido vidas que han estado perdidas? Son historiales que cada uno de nosotros conoce y el Señor. ¿Cómo es que podemos entonces ser puros y poder gozar de esto? Y la respuesta es lo que vimos en el versículo pasado, esa verdad, ¿no? La justificación por medio de la fe. Somos limpios por la sangre de Cristo. Y aunque no lo creas, hermano o hermana, tu vida pecaminosa, mi vida pecaminosa, ha sido limpiada por el Señor, por la sangre de Cristo. Cristo nos limpia con su sangre. El problema es que no lo creemos, tal vez. Pero la verdad es que la enseñanza bíblica es que el Señor nos ha limpiado y está entonces transformándonos. ¿Cómo es eso? Vamos a Mateo 3:6, por favor. Mateo 3:6. Vamos igualmente a recordar enseñanzas que ya las hemos visto otras veces seguramente. Mateo capítulo 3. Este capítulo 3 nos describe a Juan el Bautista, el que venía delante del Señor.
El versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empieza con una palabra, arrepentíos. ¿Cómo es que podemos ser limpios? Arrepentimiento. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y pasémonos al 5. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán. ¿Qué hacían? Confesando sus pecados. Arrepentimiento y confesión de pecados. No era que le estuvieran confesando a Juan en ese momento cuando los iba a sumergir sus pecados. No está hablando de eso. Como hemos escuchado que hay que confesarle los pecados a alguien. No es así. Es confesar nuestros pecados con el Señor en arrepentimiento. ¿Cómo funciona eso? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. No hay nada oculto. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué otra cosa hace? Limpiarnos de toda maldad. ¿Ve, hermano? Sí, hermano. Sí, tú y yo que hemos cometido pecados que, oh Señor, ¿por qué? El Señor ha perdonado eso y nos ha limpiado. Confesión y arrepentimiento, hermano. Y Juan, vamos a volver otra vez atrás. 3:11, confesión y arrepentimiento. Ahora, cuando iban con Juan y lo buscaban a él, pensando que él era el Mesías, la gente pensaba. En el versículo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, para poder entonces tener esa pureza. Para los puros, todo es puro. Y cuando estaba leyendo y estudiando esto, me acordé hace unos años, cuando mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar al frente de los jóvenes. Alguna vez vimos un video, una serie de videos de Joshua Harris. Él escribió un libro hace unos años que se llamaba ¿Por qué dije adiós a las citas amorosas? Un libro para jóvenes. Y escribió un libro, hizo un video, y el video lo vimos, todavía está en la iglesia, todavía se puede consultar. Y en uno de esos videos iban con jóvenes en Estados Unidos y les preguntaban, ¿qué es la pureza? Y se notaba esas preguntas difíciles, ¿no? Que están muy alegres los jóvenes y les preguntaban, ¿qué es la pureza? Y se quedaban así como, la pureza. No había respuesta. Porque tal parece que es algo que fuera antiguo, que fuera de, ¿no? Pureza. ¿Qué es la pureza? Empezamos a buscar un ejemplo para poder. Porque estamos tan alejados de ella que realmente nos cuesta trabajo mantener una pureza. Pero el Señor la ha descrito y nos la ha dado. Podemos ser puros. Y el problema es creerlo y realmente tomar esa sangre de Cristo y vivir esa pureza que Él ha puesto para nosotros, ¿no? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro.
Y la cosa, hermanos, es que si nosotros no creemos en esa pureza que el Señor ha hecho en nosotros, no vamos a tomar en cuenta la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y tampoco vamos a creer que el Señor está cambiando las vidas de los demás hermanos. Y vamos entonces a estar comparándonos con los demás. Y estar pensando en los demás, en el pecado de los demás. Cuando el Señor quiere que estemos pensando en nuestro propio crecimiento. Él está trabajando con cada uno de nosotros. Y vamos a estar siempre, dijo, mío. Necesitamos entonces, hermano, creer en la obra del Señor para poder gozar entonces de esa limpieza y de esa pureza. Vamos por favor a Salmo 51, 1 y 2. Vamos a leer la historia de un pecador que se dio cuenta de la limpieza que el Señor quería hacer en su vida. Y ese es David, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, el versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es un hombre que el Señor le ha dado arrepentimiento y puede confesar sus pecados delante del Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el 3 y el 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está reconociendo muchos años antes de que venga el Señor de que nadie puede limpiarlo más que el Señor mismo. El versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es una confesión de un hombre que confiesa, se arrepiente y busca al Señor para limpieza, como primera de Juan 1:9 lo enseña, las palabras del Señor, ¿no? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, hermanos, es la que nos limpia. Ahora, vamos a hacer un contraste. Vamos a Marcos 7, 15 al 23, por favor, ya para acercarnos al final. Marcos 7, 15 al 23. Vamos a leer desde el 14, está el Señor enseñándole a la multitud. Y en el 7:14 dice, y llamando, Marcos 7:14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque es de dentro del corazón de los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades salen dentro. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor está enseñando que no es lo que comemos, no todos los rituales de lavarse las manos 9 veces, como en el Mishnah está descrito, no es eso lo que evita la contaminación, sino la contaminación está dentro de nosotros mismos, de nuestros miembros, de nuestros deseos pecaminosos. Necesitamos entonces dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Efesios, uno más. Vamos a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 24, la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cristo hizo lo difícil, lo imposible para nosotros, pagó nuestra deuda y ahora el Señor nos permite participar en ese proceso. Ese proceso de santidad, en ese camino de santidad en el que estamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que hace la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia de Cristo, que es la que nos viste entonces de esa santidad. ¿Estamos dejándonos transformar, hermanos? No solamente para que marche esta iglesia local necesitamos hacerlo, sino para que nuestras vidas, delante de Él, delante de nuestra esposa, de nuestros hijos, nuestro trabajo en donde estemos, sea una vida útil para el Señor. Filipenses 1:9. 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es algo que nosotros hagamos solos, es una obra que está sostenida por el Señor. Y el creyente debemos entonces perseverar. El Señor va a terminar entonces esta obra. Tú persevera. Santiago nos da un consejo cómo perseverar. Santiago 1:22. Vamos a leer desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez más, la enseñanza de la sana escritura. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Hacedores de la palabra y no tan solamente hacedores. Esa es nuestra parte, nuestra perseverancia. El Señor sostiene y nosotros perseveramos en su palabra, en nuestro caminar. Y vamos a pasar al último punto, versículo 16. Mienten en su profesión de fe. Tito 16, 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando no estamos en el Señor, vamos a mentir en nuestra profesión de fe. Hay un autor que dice: la mente y la conciencia están conectadas a un órgano vital, la lengua. Como nosotros pensamos, eso hablaremos. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, engañaremos a otros. Si nos mentimos a nosotros mismos, entonces mentiremos cuando enseñamos del Señor. Y es que hemos hecho una profesión de fe, hemos confesado con nuestros labios que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro Rey. Pero si no hemos puesto nuestra fe y nuestra justicia en Él, si no estamos dejándonos ser transformados por Él, entonces estamos mintiendo, estamos engañándonos, estamos siendo corruptos. Y el tercer punto decía: debemos confrontar a aquellos que son corruptos, que carecen de pureza y que mienten en su profesión de fe. Necesitamos entonces, hermanos, evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura, para que nuestra profesión de fe sea verdadera, para no ser, como Pablo describe aquí, abominables y rebeldes, rechazados del Señor. Y la parte más difícil es la última, dice: reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es esto? Incapaces de hacer buenas obras. Las obras como resultado entonces de vidas transformadas. Los falsos profetas dicen conocer al Señor, pero sus obras no lo muestran así, hermano. Van a salir de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos convertirnos en un falso profeta. No están hablando de personas, no, están hablando que la amenaza está aquí dentro de nosotros. Como dice el Señor, no, van a venir lobos vestidos de ovejas. En 1960 quizás hubo un hombre en Estados Unidos que fundó una iglesia. Esto fue creciendo y llegó un momento en que este hombre, Jim Jones, se convirtió en el profeta de su movimiento. Él era el que dictaba las normas. Y como veíamos la semana pasada, iban por la fama, por el dinero y por la inmoralidad. Y llegó un momento en que el Estado empezó a perseguirlos. Y ellos, para escapar de la ley, decidieron salir de Estados Unidos e irse a un lugar muy lejano en Sudamérica, por allá cerca de Venezuela, a la Guyana inglesa. Un lugar donde hablaban inglés, rentaron unas tierras y como 900 personas, la mayoría americanos, se fueron a vivir allá, para vivir su verdad, como él la había creído y como la había enseñado, y como todos los que estaban ahí, en vez de escudriñar la Escritura, creyeron que eso era verdad.
Y llegó un momento donde ya las demandas eran tan grandes que una comisión de Estados Unidos iba para allá para ver qué era lo que estaban haciendo y castigar. Eran americanos la mayoría. Pero este hombre en su enfermedad había llevado las mentes y las conciencias de esos hermanos, de seguidores, al momento en que estaban listos para morir por lo que ellos creían. Y efectivamente eso pasó. Tenían pociones de cianuro y cuando ya se vieron perdidos, el falso profeta instó a que se suicidaran. Y sí, se suicidaron. Más de 900 hombres se suicidaron. A él lo encontraron, no, él no se suicidó, a él le dieron un balazo. No sé si él o alguien más se lo dio. Pero no, es verdad lo que el Señor está enseñando en la Escritura. Los falsos maestros hacen un daño enorme y debemos cuidarnos, hermanos, de eso. Así pasó lo mismo en Waco, en Texas, y hay otras historias como ejemplo, como ilustración de no dejar la enseñanza del Señor, la Escritura, la sana doctrina. Y la siguiente semana vamos a pasar al capítulo 2, donde vamos a hablar de sana doctrina, tal vez describir un poco lo que es la sana doctrina y aprender un poco más de la dependencia que debemos tener de la Escritura y la suficiencia de la Escritura y del poder del Señor. Y vamos a quedarnos con el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El Señor ha hecho nuestras vidas puras, hermanos, y necesitamos creerlos para que sean eso. Vidas transformadas, corazones cambiados y transformados, para que podamos vivir y creer y mantener esa pureza que solamente el Señor nos ha podido dar. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por la justicia. Tu justicia, Señor, que se mantiene siempre alta como un estándar. Esa justicia, Señor, divina, que has puesto para nosotros, los creyentes, por el pago de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque Él ha satisfecho tu justicia, Señor. Toda tu ira por el pecado fue derramada sobre Él en esa cruz. Y ya podemos estar nosotros tranquilos, porque no vamos a estar en ese lugar de tormento. Podemos estar entonces frente a ti, Señor, viviendo esa vida por la que tu Hijo ha pagado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa verdad en nuestra vida, a creerla, acrecienta nuestra fe, Señor, para poder reflejar esa verdad, reflejarte a ti. Y un día, Señor, tú termines esa obra que has empezado y que vas a terminar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.